Buenos días estudiantes. Este es el segundo tema de la clase que tuvimos en el laboratorio de medidas eléctricas. Nosotros estuvimos hablando un poco acerca de la ley de voltaje de Kirchhoff, donde hicimos dos circuitos. El primero es un circuito con 4 resistencias en serie, un power supply de 10 voltios, que vemos acá en la presentación. Tenemos nuestro power supply 10 voltios, 4 resistencias. Para este caso estoy utilizando 4 resistencias aleatorias, no necesariamente las que se utilizan en el manual. Y el objetivo es poder determinar el voltaje de cada una de estas resistencias, la corriente que corre por esta malla y partiendo de que nuestro circuito está completo. ¿Qué nos dice esta ley de voltajes? Nos dice que el voltaje del power supply va a ser igual a la sumatoria de los voltajes que hay en cada uno de los elementos que conforman esta malla, ¿cierto? Hay una clave para esto y es cuando es resistencias en serie dentro de un circuito electrónico, lo que tenemos nosotros es la misma corriente para todos, solamente va a circular una corriente por este punto. ¿No es así? Una sola corriente es la que está pasando por este circuito y lo que nosotros vamos a tener es diferentes voltajes, uno para cada punto o para cada elemento. Eso fue lo que hablamos en clase y es lo que estamos rectificando en este video. Excelente. Les decía que para medir voltajes vamos a tener dos formas de encontrar este voltaje. Por ejemplo, para ver la resistencia número 1. ¿Cuál es? Una es que yo mida el voltaje en este punto, en este nodo, y que mida el voltaje en este punto o en este nodo. Si yo saco estos dos voltajes, llamémosle P11 para diferenciarlo del nombre que le puse al power supply, vamos a ponerle este nodo entonces B11 y le ponemos a este otro nodo B12. Entonces yo puedo obtener el voltaje, lo voy a escribir por acá aparte. Puedo entonces calcular el voltaje de R1 como B11 menos B12. Bien, otra opción es utilizar entonces, permítanme algo aquí, una salvedad. La otra opción que ustedes tendrían es voltaje en la resistencia 1, pues va a ser igual a la corriente, ¿cierto? Les dije que acá pasa una sola corriente, la corriente es la misma para todas las resistencias, por la resistencia 1. Bien, cualquiera de los dos métodos se puede utilizar para encontrar cuál es el voltaje. Esto es teniendo en cuenta la primera opción, si yo puedo o tengo la facilidad de poder medir estos dos voltajes o en algún ejercicio, en algún problema, ya me dan estos voltajes. Los puedo aprovechar sin tener que hacer el cálculo de calcular la corriente, podría entonces determinar cuál es el voltaje. Ahora, si lo vamos a hacer con el método 2, es necesario calcular esta corriente eléctrica. Si yo quisiera calcular la corriente eléctrica de este circuito como tal, pues es muy sencillo. Yo ya tengo el voltaje total, ¿cierto? Ese voltaje total, voy a ponerlo acá, es igual a 10 voltios. Solo debo calcular la corriente. Por lo tanto, esa corriente, para poder calcular la corriente, necesitaría conocer el voltaje total, que ese ya lo tengo, sobre la resistencia total. Muy bien, esto es igual entonces a 10 voltios dividida la resistencia total. La resistencia total, vamos a hacer el conteo. 2 kilo ohmios más 2.2 kilo ohmios más 3.3 kilo ohmios más 4.7 kilo ohmios.
Hagamos esta operación. Háganla ustedes también desde sus casas. Más 3.3 más 4.7. Tengo un total de 12.2 kiloohmios. 12.2 kiloohmios. Y entonces esa corriente vendría siendo 10 voltios dividido 12.2 kiloohmios. ¿Es correcto? Esa corriente vendría siendo 0.82 miliamperios. Ya tengo la corriente, pues ya puedo entonces calcular ese voltaje en la resistencia 1. Ese voltaje entonces en la resistencia 1 sería 0.82 miliamperios por R1 son 2 kiloohmios. Así que ese voltaje en la resistencia 1 vendría siendo igual a 1.64 prácticamente voltios. Muy bien. De esta manera calculamos un voltaje. Podemos hacer lo mismo para el voltaje en la resistencia 2, para el voltaje en la resistencia 3, para el voltaje en la resistencia 4. Bien. Esa es la manera de hacer los cálculos. Esas son las dos opciones que ustedes pueden tener para poder hacer este tipo de cálculos. Bien. Ahora, esta fue la simulación que les estaba mostrando de cómo se podía resolver. Acá estoy tomando, por ejemplo, los voltajes en el nodo 1, en el nodo 2. De hecho, hagamos la comprobación. Tenemos 10 voltios en el nodo 1. En el nodo 2 tenemos 8.3. Si hacemos la resta, 10 voltios menos 8.36 da 1.64. Bien, es decir, este mismo resultado. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta que ambos métodos funcionan, ¿cierto? Voy a dejarlo escrito por acá solo para que quede claro qué fue lo que hice. Tomé 10 voltios, le resté el voltaje en el nodo, 8.36, y me dio 1.64 voltios. Comprobando que ambos métodos funcionan, ¿cierto? Tanto el método 1 como este método, que le llamaré por acá 2. Ahora, ¿qué otra técnica tenemos? Cuando las resistencias están en paralelo, ¿cierto? Nos dimos cuenta que cuando están en paralelo, porque tenemos doble nodo en cada elemento, ¿cierto? Tenemos doble nodo en cada elemento. Entonces vamos a tener una forma de analizarlo, que es la corriente total, que es esta corriente que está pasando por acá, a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de este nodo. Muy bien. Para este caso vamos a tener entonces que el voltaje es igual para todas las resistencias que están conectadas al circuito. Esa es la ventaja cuando se trabajan con un circuito de elementos que están conectados en paralelo. Bien, en este caso pues son resistencias, así que esa es la ventaja que tendríamos. ¿Cómo podemos calcular los voltajes? Muy sencillo, ya cuando los voltajes, no las corrientes, ya tenemos los voltajes para cada una de las resistencias, pues simplemente por ley de Ohm. Tenemos el voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 1, la resistencia 1, ¿no es así? Entonces nosotros tendríamos que la corriente en la resistencia 1
va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, que va a ser igual al voltaje de la fuente. 10 voltios dividido la resistencia. En este caso es 2 kilo ohms. Vamos a hacer la operación. 10 voltios dividido 2 kilo ohms, y la corriente que tengo son 5 miliamperios. Ok, muchachos, entiendan que de esta manera yo puedo entonces calcular la corriente 1. Voy a hacer lo mismo para la corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Bien, creo que con esto concluimos la explicación de la clase número 2. Muchas gracias.